Análisis de la práctica educativa, maestría en Ingeniería Educativa, sobre prácticas docentes, modelos educativos y de evaluación. Prácticas docentes es el conjunto de estrategias y acciones empleadas por el profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñanza, profesor, aprendizaje, alumno. Una estrategia de enseñanza es la manera en la que el profesor acerca el sujeto al objeto de estudio y los instrumentos para hacerlo. Estas estrategias dependen de las características del profesor y de la institución en que se realiza el proceso educativo. Por lo tanto, las prácticas docentes son determinantes en la forma como los alumnos aprenden una disciplina en un momento particular, pero trascienden en el ámbito de la interacción maestro-alumno. Paradigmas educativos y sus cambios. El modelo convencional tradicionalista. En este, el profesor es un depositario del conocimiento verdadero y absoluto. Su función es transmitir ese conocimiento al alumno. Tienden a homogeneizar los conocimientos y valores de los que avanzan en la trayectoria escolar. La calidad del profesor depende de la cantidad de conocimientos que transmite. Educación bancaria. El modelo constructivista contemporáneo. En este, el aprendizaje significativo postula la adquisición de ideas, conceptos y valores, proceso de aprendizaje relacionado con la estructura cognitiva previa del sujeto. Se basa en aprendizajes significativos. Representaciones de la realidad, por tanto, dependen de variables personales y sociales. La reconstrucción del saber, tanto la enseñanza para el profesor como para el aprendizaje por el alumno. Desarrollar las habilidades del estudiante es más significativo que acumular conocimiento solamente. En este modelo, las capacidades, habilidades y desarrollo del estudiante están condicionados por su entorno de vida social, familiar y escolar. La problemática del cambio. La nueva forma de aprender, por ende, implica una nueva forma de enseñar, puesto que el aprendizaje tiene que ver con la comprensión y el cambio conceptual más que con la retención. Para ello, los profesores y directivos tienen el reto de diseñar nuevos entornos de aprendizaje, donde ésta debe ser concebido como la construcción de significados y la atribución de sentidos sobre lo que se aprende. El profesor es guía, facilitador del proceso de aprendizaje, lo cual cae en una serie de responsabilidades. Su actualización permanente, atender características, estructuras cognitivas y circunstancias de los alumnos, saber y emplear estrategias de enseñanza, revisar objetivos, métodos y modalidades de evaluación y aceptar la colaboración de directivos y opiniones acerca de su desempeño. Acerca de la enseñanza, debido a los cambios ocurridos de los modelos pedagógicos, ha crecido el interés por estudiar las características y condiciones de una enseñanza idónea. La enseñanza eficaz hace depender de los resultados del aprendizaje de las cualidades del profesor. Esta forma de evaluar y abordar la enseñanza tiene como limitación que es demasiado mecánica y unilateral, dejando a un lado otros factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una segunda corriente se enfoca en explicar el pensamiento del profesor, analizando creencias y expectativas. Esta ayuda a trabajar a los profesores en procesos de autorreflexión y cambio. Sobre la evaluación de los docentes. La evaluación es una tarea compleja por la cantidad y variedad de elementos que la involucran. Universidades han desarrollado sistemas de evaluación atendiendo a características organizacionales, contexto, filosofía educativa, etc. Respecto a los profesores, debe reconocerse la diversidad, ya que la experiencia concreta de la práctica docente puede variar. Implicación y compromiso docente en la enseñanza telesecundaria. Enseñanza secundaria. Para ser docente en un mundo tan cambiante, la vocación, conciencia crítica del contexto socioeducativo en el que nos movemos y mantener un compromiso con la misión que orienta el quehacer educativo es indispensable. Hemos de tender puentes a un alumnado que participa de una cultura radicalmente distinta a la escolástica.
Como docentes, ir despojándonos de ciertos procesos de proceder y entender el hecho educativo. Es necesario iniciar un nuevo compromiso capaz de romper el aislamiento docente, abriendo el trabajo colaborativo del profesorado para lograr nuestros objetivos. Compromiso docente. Un docente capaz de iniciar el camino de la innovación y la mejora del aprendizaje tiene que ir dejando atrás todas las losas socioprofesionales como la cultura de la culpa, de la queja, de la evitación, etc., que lo oprimen para poner en funcionamiento propuestas de aprendizaje innovador y transformador. Los profesores que hacen posibles algunos de los sueños educativos de mayor justicia social son personas comprometidas e implicadas con su propia realidad social. La implicación del profesorado en la reconstrucción de una escuela al servicio social viene dada por 3 elementos: la democracia radical, la disposición crítica para con la sociedad y el activismo político. Experiencia de innovación para la práctica docente en la experiencia educativa. Metodología de la orientación educativa. Proyecto de aula. El propósito de un proyecto de aula es promover una cultura institucional de innovación continua en la práctica docente como una estrategia para consolidar el modelo educativo integral y flexible y del diseño curricular por competencias. La estrategia tiene a la base y como ejes de transformación un enfoque epistemológico sustentado en el pensamiento complejo, desarrollo por competencias profesionales y el uso de las TICs. Experiencia educativa. Pretende desarrollar habilidades en el diseño y manejo de la metodología de orientación para casos y situaciones concretas, conceptualizando al orientado como un sujeto integral y a la orientación como un proceso estrechamente vinculado en el proceso educativo. La competencia que se tiene como meta es diseñar una propuesta de intervención de orientación educativa a partir de los fundamentos teóricos metodológicos en cualquier nivel educativo. La tarea es diseñar y aplicar los principales recursos metodológicos en una propuesta de intervención a partir de una situación real. El diseño instruccional nos dará las pautas para el seguimiento sistemático del desarrollo del curso-taller de metodología de la orientación educativa. La metodología que se siguió fue la de investigación-acción, que permitió la estructuración de una estrategia integradora de intervención educativa. Métodos de seguimiento y observaciones de cambio. El diagnóstico inicial, bitácora del profesor, relatoría, cuestionario, rúbrica y resultados. La necesidad de investigar en educación, aportaciones al diagnóstico, a la evaluación y a la intervención educativa. La investigación nos ayuda a incrementar el conocimiento y obtener conclusiones sobre la realidad, los fenómenos y los hechos que observamos. Por tanto, la necesidad de investigación en educación surge desde el momento en que pretendemos conocer mejor el funcionamiento de una institución educativa. Esto se traduce en la mejora de las prácticas educativas, de aprendizaje, de enseñanza, en las dinámicas de interacción de la familia, en las aulas, rendimientos académicos del alumnado y la calidad educativa. Aquí te mostramos las acciones que facilitan la investigación educativa. Dar respuesta a la necesidad de conocer y mejorar una determinada realidad educativa. Innovar en educación y analizar resultados y eficacias de dichas innovaciones. Formular juicios de valor sobre la situación estudiada, tomar decisiones y generalizar conclusiones, valorar el grado de los objetivos educativos alcanzados. ¿Qué se puede investigar en educación? Un sujeto, alumno, profesor, director, padre o madre, un grupo de sujetos, un método de enseñanza, de aprendizaje, de dirección de centro, de convivencias, etc. Un programa, un recurso, una institución, un contexto ambiental y las relaciones y combinaciones de factores que operan en una situación educativa. La finalidad de la investigación en educación es conocer con cierta precisión una determinada realidad educativa, características y funcionamiento, así como la relación que existe entre los elementos que la configuran. Por lo tanto, la investigación en educación está vinculada a la práctica educativa, puesto que una y otra se complementan mutuamente.
La práctica educativa necesita de las teorías, reflexiones y métodos que se van generando a través de la investigación básica. Fases del proceso marco general de la investigación científica en educación. Planeamiento de la investigación. Diseño y planificación de la investigación. Ejecución de la investigación. Interpretación y reflexión. Redacción y difusión del informe de investigación. Este proceso de investigación destaca de manera resumida los siguientes. La investigación básica. Se ocupa de incrementar el conocimiento sobre una realidad dada para profundizar en la elaboración de teorías. Investigación aplicada. Su objetivo es aplicar los conocimientos obtenidos al investigar una realidad o práctica concreta para mejorarla. Investigación en la acción. Es realizada fundamentalmente por las propias personas que trabajan en un contexto determinado. Investigación evaluativa. Busca valorar con rigor y objetividad la calidad y eficacia de instituciones, del profesorado y de programas educativos concretos. ¿Cómo investigar en educación? Estudios de campo. Se centran en analizar y describir situaciones naturales no modificadas. Los estudios correlacionales están dirigidos a identificar la posible relación que cabe establecer entre dos o más factores que operan en una situación analizada. Estudios experimentales de laboratorio y de campo. Con ellos se pretende llegar a establecer las relaciones causa-efecto entre variables, identificar el factor que son causa de que algo se produzca como consecuencia de su acción. Estudios de casos. Son aquellos que se realizan sobre una realidad singular, única e irrepetible, sin que ello signifique necesariamente un sujeto. Estudios transversales. Se efectúan sobre una situación y población concreta en un momento determinado y recogiendo datos una sola vez de cada sujeto de estudio. Estudios longitudinales. Tienen como finalidad analizar una misma realidad repetidamente en momentos temporales sucesivos para observar variaciones en su comportamiento por defecto del paso del tiempo y de factores asociados. Principales líneas de investigación educativa. En la investigación educativa, diversos paradigmas han dado lugar básicamente a tres líneas de investigación fundamentales. La primera, la investigación empirista, positivista, de carácter cuantitativo. Segunda, la fenomenología o etnográfica, de carácter cualitativo. Y la tercera, la sociocrítica vinculada a la investigación en la acción, que puede combinar las líneas de investigación cuantitativa y cualitativa según los casos y objetivos. Línea de investigación empirista, positivista y cuantitativa. Parte de los presupuestos de la filosofía empirista y positivista de la ciencia, en los que se destaca el valor de estudiar fenómenos naturales y datos empíricos, objetivos y cuantitativos. Para ello se utilizan procedimientos basados en la medición. Esta línea de investigación suele utilizar el método hipotético deductivo, que parte de la formulación de hipótesis, las cuales se someten posteriormente a contrastación. Esta línea de investigación suele desarrollarse desde tres aproximaciones metodológicas que permiten acercarse al análisis y diagnóstico de una situación educativa y su modificación a través de la intervención. Línea de investigación etnográfica y cualitativa. La línea de investigación, también llamada comprensiva, se sitúa dentro de las corrientes filosóficas interpretativas, existencialistas y fenomenológicas, basadas en teorías y prácticas de interpretación en función de la interpretación de las personas ante un hecho en diferentes contextos y el significado que otorgan a lo que sucede. Esta línea de investigación recurre al método de estudio de casos y se aplica en el ámbito educativo para estudiar los comportamientos del alumnado y del profesor que tienen en las aulas y en los centros escolares y las interacciones entre ellos. Línea de acción sociocrítica o de investigación en la acción. Esta puede combinar los planteamientos de las líneas de investigación empirista, positivista, de carácter cuantitativo y etnográfica de carácter cualitativo, que presentan posiciones metodológicas muy diferenciadas.
Centra su interés en analizar y controlar cómo se producen los procesos de cambio que tienen lugar en las prácticas educativas. Esta línea de investigación propone una relación entre teoría y práctica en el que se fomenta la investigación participativa.